Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo los 4 palos más fáciles para poder iniciarte desde cero en la guitarra flamenca. No tan complicados como bulerías, alegrías, tientos, soleá, son un poco más complejos, pero estos palos que os voy a explicar y que os voy a enseñar son con los que os podéis decidir a poder iniciaros desde cero en la guitarra flamenca. Vamos a iniciar, el primero es muy básico y el segundo que le corresponde, por así decirlo, como que van unidos prácticamente, para mi manera de entender, por los tiempos. Es un pelín más complejo, pero también se puede iniciar por ese palo. Hay 2 palos que antes no se consideraban del flamenco, pero a día de hoy ya están dentro del flamenco. Estos 2 palos, uno es a 4 tiempos y el otro es a 3 tiempos. A través de ese palo básico que ya está incluido dentro del flamenco, salen otros palos y en este caso voy a enseñar el consecutivo, por así decirlo, de menor dificultad para que podáis iniciaros en cualquiera de los 4. Vamos a iniciar con uno de los palos fáciles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Me imagino que ya sabéis cuál es. Es la rumba. La rumba flamenca. Hay varios estilos de rumba, pero la rumba antes no estaba considerada dentro del flamenco. Ya a día de hoy sí. Si os metéis en internet, pues vais a ver que ya la rumba sí está incluida dentro del flamenco. Los más puristas a lo mejor no quieren reconocerlo o no las incluyen, pero yo sí lo incluyo. La rumba yo creo que ya debe de pertenecer al flamenco y debe estar dentro del flamenco. ¿Qué deriva de la rumba? ¿Cuál sería el palo después de la rumba más fácil, como el palo que siempre ha sido del flamenco, que saldría de la rumba o que tiene el mismo compás? Hay muchos más, pero los tangos flamencos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También se puede hacer así. 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay varias maneras de tocarlo. Por ejemplo, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La sapúa. Arpegio. También podemos hacer cortes. También podemos hacer cortes. Escalas de remate. Y varias técnicas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esos son, lo que os digo, dos de los cuales os podéis iniciar en la guitarra flamenca. La rumba o los tangos flamencos. Normalmente la rumba nos gusta mucho a todos, entonces pues te podéis iniciar en la rumba, que está dentro de 4 tiempos, y los tangos flamencos igual. Cualquiera de los dos podéis iniciar en cualquiera de los dos para la guitarra flamenca. Y otros dos palos que os recomiendo mucho son estos. Estos van a 3 tiempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
2, 3. A 3 tiempos, que también son muy sencillos. Y uno de ellos va a sonar. En cuanto lo toque, seguro que os va a sonar. Uno de ellos, de los palos, a 3 tiempos más fáciles para iniciarte en la guitarra flamenca, sería este. Ya sabéis cuál es, ¿no? Son las sevillanas. A día de hoy ya están dentro del flamenco las sevillanas. Es un compás a 3, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hay varias maneras de tocarlo con la mano derecha. Aquí podéis ver mi vídeo de cómo iniciarte en las rumbas, de cómo iniciarte en los tangos, de dónde iniciarte en las sevillanas. Entonces, las sevillanas, pues puedes tocar por sevillana, puedes hacer punteos. Para iniciarte haciendo abanico, por ejemplo, para iniciarte la sevillana. Con punteo. También se puede hacer alzapúa. Varias cosas rítmicas diferentes en la sevillana. Arpegio, por ejemplo. Y varias técnicas diferentes también se pueden hacer. Remates, por ejemplo. ¿Qué palo para iniciarnos, aparte de la sevillana, como correlativo, como hacíamos con la rumba y los tangos? Pues serían los fandangos de Huelva, que llevan a 3 igual. Podemos jugar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hacer diferentes rítmicas diferentes. Arpegios, por ejemplo. O una alzapúa más larga. Escalas, por ejemplo. De los 4 palos que hemos dicho, tanto la rumba como los tangos, tanto la sevillana como los fandangos de Huelva, son los más fáciles para iniciarte en la guitarra flamenca. Además, os puedo decir que por la experiencia que tengo de tantos años dando clases, más de 30 años ya, normalmente en todos los alumnos son los palos más fáciles para poder iniciaros en la guitarra flamenca. Por experiencia os lo digo, tanto de mis maestros, de lo que he aprendido de ellos, Enrique de Melchor, Miguel Ochando, Francisco Manuel Díaz, Rafael Morales, y lo que yo he aprendido al dar clases durante más de 30 años, he llegado a la conclusión de que realmente los palos más fáciles para iniciarte desde cero en la guitarra flamenca son las rumbas, los tangos, igual que pasa con las sevillanas y los fandangos de Huelva. También podemos ver las palmas, los acompañamientos, etcétera, etcétera. Ya que estamos aquí en la parte esta del vídeo y habéis llegado hasta aquí, os tengo que decir que aquí abajo en la descripción tengo los cursos más completos online. Mi primer curso desde cero
hasta nivel medio. Y mi segundo curso, que va enlazado a este, es nivel medio, nivel avanzado, para poder tener un nivel profesional, con más de 18 palos para iniciarte en la guitarra flamenca, en los que van incluidos por supuesto estos 4, y muchos más para que tengáis muchísimo más amplio el repertorio, con su acompañamiento, con sus técnicas, con mi sistema de estudios diario, con el que vais a avanzar mucho más rápido en la guitarra flamenca. No lo dudéis, aquí abajo en la descripción, y ahora están a un 50% de descuento. Aparte de ser los cursos más completos que vais a encontrar online, con más de 45 horas y más de 350 clases. Mucha gente me dice, Jero, ¿por qué están tus cursos tan económicos? ¿Por qué lo hago? Porque mi intención es que todos aquellos que tengáis ilusión por aprender guitarra flamenca y no tengáis recursos económicos, os lo dejo a un precio súper barato para que todos podamos iniciarnos en la guitarra flamenca, que es lo que yo quiero. Que la guitarra flamenca se expanda lo más posible por todo el mundo. Y ya gracias a eso, desde que empecé con los cursos, ya estamos rozando los 5.000 alumnos. Muchas gracias a todos. Y no olvidéis, aquí, para todos aquellos que queráis iniciaros en la guitarra flamenca desde cero, o los que queráis avanzar mucho más, está el curso medio avanzado, aquí abajo en la descripción. Muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.